¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos, queridos alumnos de sexto grado. Bienvenidos a Aprende en Casa 3 y bienvenidos a su sesión de matemáticas para sexto grado. Espero que ya estén emocionados y contentos con todo su material listo para recibir el conocimiento del día de hoy y recibir a la maestra Diana Florisa Cortés. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, María. Qué alegría de estar aquí con ustedes. Buen día, queridos estudiantes. Les saludo con la mano en el corazón. Hoy tendremos una clase de exploraciones, retos y recorridos muy interesantes, así que preparémonos con sus habilidades matemáticas y artísticas que durante su trayecto escolar han aprendido, ya que se necesitarán en esta clase. Muy buen día, maestra. Y para comenzar bien preparadas y preparados, vamos a escuchar lo que Ajolisto tiene que decirnos sobre el cuidado durante la pandemia. ¡Hola! Vamos a ver el siguiente video. Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón, por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Después de la cápsula de nuestro amigo Ajolisto, ya estamos listos para empezar. Les propongo que comencemos con un juego que va a ser muy divertido y que nos permitirá introducirnos al tema. ¿Qué te parece, María, si prestamos atención? Sí, maestra, me parece interesante y en casa los estudiantes de sexto grado ya están listos para que continuemos con la clase. Pero antes te hago una pregunta. ¿Qué conoces sobre los rombos, María? Pues que es una figura geométrica que tiene 4 lados. Exacto. Y además tiene algunas características particulares que los distinguen de los demás cuadriláteros. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo, maestra. Este juego me parece divertido. Lo he puesto en práctica desde niña en los días lluviosos. ¿Qué te parece, María, si vamos a jugar con una sopa de letras? Claro que sí, maestra. Pero, ¿qué vamos a encontrar en la sopa de letras? Excelente pregunta, María. Vamos a encontrar en la sopa de letras algunas palabras que tienen relación con los rombos. Ah, me parece excelente. ¿Yo puedo encerrar una palabra, maestra? Adelante, María, vamos a ver cuántas palabras encontramos. Localiza una, María. Muy bien. A ver, voy a escoger un color como este naranjita. Hasta arriba, maestra, ya vi una palabra. María ya encontró una, veamos cuál es. Muy bien, márcala abajo para que esa ya la encontramos. Voy a ponerle una palomita, maestra. A ver, yo voy a localizar otra palabra que tiene que ver con los rombos. Observen porque todas estas palabras tienen que ver con los rombos. Ya encontré ángulos. Oh, Ya la marcamos. maestra, yo ya encontré la palabra que está abajito. La de lados. La acabo de encontrar aquí. Y también ya le ponemos su palomita. Y vamos a ver, atentos en casa. ¿Ya vieron? ¿Ya localizaron las otras? Atentos, Ay, porque a yo ver. aquí ya encontré otra. 4. Oh, maestra, arribita de 4 encontré la palabra rombo. Ah, le dimos una pista a María. Rombo, ahí está. Lo marcamos, María. Sí. Y listo. nos quedan 3.
Vamos Ay, a qué ver, observemos. Aquí tenemos menor. Y ya tenemos esta. Ujú. Y maestra, ya también encontré al ladito de menor la palabra mayor. Ah, miren, María observa muy bien. Listo. Y nos falta la palabra vértice. ¿Ya la tienen? Está Vamos más a difícil, ver. maestra. ¿Dónde está? Ya la tengo. Está en diagonal. Veamos. Ah, Aquí la tenemos. Y ya tenemos completas nuestras palabras. Bueno, ahora veamos qué relación tienen estas palabras con el rombo. yo le digo por qué está la palabra 4. Yo me la sé. Porque el rombo tiene 4 lados. Muy bien. También se encuentra la palabra diagonal, porque en el rombo encontramos 2 diagonales. Sí, una diagonal mayor y otra diagonal menor. Por eso están estas 2 palabras en nuestra sopa de letras. Muy bien. Lados y 4 también vamos a encontrar estas palabras porque tiene 4 lados precisamente. Vértice, porque es el punto donde se unen 2 lados consecutivos del rombo. Y ángulos, porque tiene 4 ángulos y recordemos que los ángulos opuestos en el rombo tienen la misma medida, pero 2 son mayores de 90 grados y 2 son menores de 90 grados. Entonces, nuestra clase del día de hoy se va a centrar en los rombos. Así es que en ella se basa nuestro desafío número 82 de hoy, que está en la página 149. ¿Nos quieres leer la consigna, por favor? Por supuesto, maestra. Dice así el desafío Transformación de figuras. Consigna. En parejas, hagan lo que se indica a continuación. Recorten los rombos de la página 157 y calculen su perímetro y área. En uno de los rombos, uno de ustedes recorte sobre la diagonal mayor y forma la figura 1. Sobre el otro rombo, el otro compañero debe recortar sobre la diagonal menor y formar la figura 2. Cada uno calcule el perímetro y el área de la nueva figura que obtuvo. Finalmente, entre los dos respondan las preguntas. Bien, nosotros aquí ya tenemos nuestros rombos para hacer lo que nos pide este desafío junto con ustedes, alumnos y alumnos que están en casa. Es verdad, cada uno ya tiene su par de rombos. Y qué bueno que ya los tenemos aquí, maestra, listos. Y con ellos nos piden que calculemos su perímetro y su área. Así es, María. ¿Recuerdas cómo hacerlo? ¿Ustedes en casa lo recuerdan? Maestra, el perímetro es toda la orilla, ¿verdad? Y, o sea, aquí, esto, lo que está en rojito. Esto es el perímetro. Y como sus lados son iguales, entonces podemos multiplicar, por ejemplo, aquí nos está diciendo que la línea mide 7.7 centímetros. Y entonces eso lo podemos multiplicar por 4 porque es el número de lados que tenemos. Y entonces voy a hacer en el pizarrón mi operación, maestra. ¿Puedo? Adelante, María. Ah, perfecto. Muy bien. Voy al pizarrón. Entonces tendríamos una multiplicación de 7.7 Sí. por 4 para calcular el perímetro del rombo. Maestra, ¿en esta ocasión me puedo apoyar de mi calculadora? Sí, adelante, María. Muy bien. Entonces, 7.7 por 4 y tenemos que eso nos da 30.8. Lo voy a anotar aquí abajo. Y hay que recordar que estos son centímetros. Tenemos 30.8 centímetros de perímetro. ¿Y recuerdas, María, cómo calcular el área del rombo? Maestra, la sopa de letras me ayudó a recordar que el área del rombo se calcula multiplicando la longitud de la diagonal mayor por la longitud, de la diagonal menor. Y eso lo vamos a dividir entre 2. Entonces, maestra, ¿puedo más bien anotar la fórmula aquí? A ver, anótanos la fórmula. Vamos a Sí, recordar la fórmula del rombo. Muy bien. Y Entonces, tenemos área área es igual
Maestra, una duda. ¿Es con esta letra mayúscula o con la minúscula? Ahí sí nos quedamos con la mayúscula, María. Muy bien. Y entonces ponemos la diagonal mayor por la diagonal menor entre 2. Y así tenemos la fórmula. Muy bien, hagamos la operación para calcular el área del rombo. Muy Y entonces tenemos 13.2. Vamos a sustituir los valores. Y entonces tenemos que la diagonal mayor mide 13.2 por el tamaño de la diagonal menor, que es 8. Y tenemos que esto nos va a dar, María, ¿nos ayudas? Sí, 13.2 por 8, eso nos da un total de 105.6. Eso lo tenemos que dividir entre 2. Y entonces al hacer la división entre 2, nos da un total de 52.8. Y como estamos calculando un área, entonces el resultado es 52.8 centímetros cuadrados. Exactamente, esto no lo debemos de olvidar al expresar el área. Y entonces ya tenemos que 13.2 y 8 son los valores de la longitud de la diagonal mayor y de la diagonal menor en el rombo respectivamente. Ambas longitudes están expresadas en centímetros, que al multiplicarse se obtienen centímetros cuadrados. Maestra, y ya resolvimos lo que pedía el primer punto. Y ahora nos toca recortar nuestros rombos. Así es. Vamos a recortar nuestros rombos. Ustedes también en casa ya tienen sus rombos. Y recortemos, María, yo sobre la diagonal menor y tú sobre la diagonal mayor. Perfecto, maestra. Y recortemos nuestros rombos para la siguiente actividad. En casa espero que también recurran a la página del libro donde tienen los rombos, que también van a poder recortar y manipular como nos están dando las indicaciones. Sí. Y recuerden ser muy cuidadosos con sus tijeras. Y también recuerden ir por la línea punteada. Ya tenemos, o yo ya tengo mi rombo recortado y yo voy a recortar por la diagonal menor, que está representada con una línea azul. Y yo lo voy a recortar por la diagonal mayor, que está marcada con la línea negra aquí a la mitad. Y entonces procedo a recortar. Ya María está recortando la diagonal mayor. Y listo. Acá Ya lo tiene. Ustedes, alumnos y alumnas, ¿también están listos? Ahora vamos a formar las figuras que nos muestran en la imagen. Yo voy a formar la imagen 2 y tú, María, la imagen 1. En la imagen de su libro, de la página 149, es donde están las imágenes que vamos a formar con estos triángulos que ya sacamos del rombo. Y observemos cómo nos van a quedar. muy bien. Y ahora aquí enfrente le coloco este. Listo, maestra. Ya los tenemos, ¿verdad? Sí. Entonces, el siguiente punto nos indica que calculemos el perímetro y el área de las figuras que acabamos de hacer con las dos partes del rombo. Calculemos primero el área de cada figura. Maestra, ¿y cómo calculamos el área en este caso? Analicemos cada una de las figuras y veamos qué información tenemos. Recuerda que estas se formaron a partir del rombo que teníamos. Ah, es verdad. Pero en estas figuras hay dos triángulos en cada una. Así que lo que vamos a necesitar, es la medida de la base por la altura. Muy bien, María, te acuerdas muy bien de la información que se requiere para calcular el área de un triángulo. Veamos qué relaciones podemos encontrar para calcular el área de esta figura que formaste. Aquí se cortó el rombo por la diagonal mayor y obtuvimos dos triángulos como los que se observan en pantalla. Después se unieron por uno de sus vértices
para formar la figura 1. De aquí vemos que cada triángulo que obtuvimos tiene una altura de 4 centímetros y su base correspondiente mide 13.2 centímetros. Por lo tanto, ya tenemos la información necesaria para calcular el área de esa figura. Maestra, entonces tenemos que el área de un triángulo es 13.2 por 4, lo que nos da... No, mejor lo voy a hacer con mi calculadora para dar el resultado exacto. Entonces dijimos 13.2 por 4 y eso nos da un total de 52.8. Entre 2. Y ahora esto lo vamos a dividir entre 2 y nos va a dar 26.4 centímetros cuadrados. Pero este es el área de un triángulo solamente, ¿cierto? Así que de los dos triángulos, pues sería el doble. Entonces regresaríamos al otro resultado de 52.8 centímetros cuadrados porque son dos triángulos ahí al fondo. Muy bien. Vamos a anotar entonces en el pizarrón. ¿Cuánto obtuviste? 52. ¿Qué? 8, maestra. 52.8 centímetros Cuadrados. Ajá. Ok. Ahora veamos la figura 2. ¿Qué datos podemos obtener del rombo? Pues vemos aquí que el rombo se cortó por su diagonal menor y se obtuvieron dos triángulos que forman la figura 2. Los dos triángulos que se unieron por uno de sus vértices también. Entonces la diagonal menor quedó como base de los triángulos y la mitad de la diagonal mayor es la altura de cada triángulo. Así que para calcular el área de un triángulo debemos multiplicar 8 centímetros por 6.6 y eso dividirlo entre 2. Entonces, a ver, lo voy a hacer. Adelante. 8 por 6.6 es igual 52.8. Entre 2, eso nos va a dar 26.4 centímetros cuadrados. Pero como son dos triángulos, entonces el área de la figura 2, hay que multiplicar esos triángulos, nos da también 52.8 centímetros cuadrados. Y la registramos 52.8 centímetros cuadrados. Estamos hablando del área de las dos figuras que formamos. Sí. Ahora calculemos el perímetro de las dos figuras. Comencemos con la figura 1. Bueno, al transformar la figura tenemos que hay 4 lados que miden 7.7 centímetros y 2 que miden 13.2. Entonces, si sumamos los 6 lados, bueno, primero podemos multiplicar 7.7 por 4. Esto nos da un total de 30.8. Muy bien. Y luego hacemos 13.2 por 2 y nos da 26.4. Y se lo sumamos al 30.8 de hace rato y nos da un total de 57.2 centímetros. Ok, entonces tenemos de perímetro, acuérdate que primero fue el área y ahora vamos a tener de perímetro. ¿Me repites, por favor? 57.2 centímetros, maestra. Centímetros. Muy bien, y así tenemos el perímetro de la figura 1. Sí. Ahora vamos con el perímetro de la figura 2. Veamos que al transformar la figura, nuevamente 4 lados miden 7.7 centímetros, pero 2 lados miden 8 centímetros. Así que sumamos la medida de los 6 lados y da como resultado 46.8 centímetros de perímetro en la figura 2. Y entonces tenemos que 46.8 centímetros ya sería, con eso completamos el perímetro de las dos figuras. Maestra, veo que el área de las dos figuras que formamos y la del rombo original son exactamente iguales. Muy buena observación, María. Y con ella estamos contestando el inciso C de nuestro desafío. No importa la transformación que hicimos de la figura, el área siempre es la misma. Ahora fíjate, ¿qué pasó con el perímetro? El perímetro en todos los casos es diferente. Acabas de decir algo muy importante. Al transformar la figura, el perímetro cambió.
Esta respuesta la podemos anotar en el inciso B. Ahora nos falta el inciso A, donde nos pregunta, ¿cómo son los triángulos que obtenemos al cortar el rombo sobre una de sus diagonales? ¿Qué dirías, María? Pues yo diría que son iguales los dos triángulos de la figura 1. Aquí está, por ejemplo. Voy a dejar rápido mi calculadora. Bueno, no, aquí la pongo. De la figura 1 vemos, por ejemplo, que los dos triángulos, o sea, este que está aquí, es exactamente igual a este que está aquí. Son igualitos aquí. Muy bien, María. Entonces, al cortar un rombo sobre cualquiera de sus diagonales, obtenemos dos triángulos que son iguales entre sí. Y ya respondimos al inciso A. Así es. Maestra, ¿qué cree? Estuve pensando en que podríamos recortar los 4 triángulos que forman con las diagonales el rombo y armar otras figuras para ver si también se conserva el área y cambia el perímetro de la nueva figura. Excelente idea, María. Ustedes, alumnos y alumnos en casa, ¿están preparados para un reto como el que acaba de decir María? Hagan el experimento, por favor, y escriban sus conclusiones. Ahora los quiero invitar para que nos acompañen en este viaje por algunas obras de arte donde el rombo es protagonista o forma parte de una hermosa composición geométrica. Estas obras son del artista Víctor Vasarely, que nació en Hungría. Fue uno de los fundadores de un movimiento artístico llamado Op Art, cuya característica principal es el uso de la geometría en sus obras artísticas. Matt W. Moore es un artista estadounidense que utiliza patrones geométricos para sus cuadrados y grafitis callejeros que realiza. Kegon Kuma es un arquitecto y escultor japonés que ha creado esculturas y construcciones utilizando diseños geométricos. ¡Wow! Maestra, qué interesantes obras de arte. Y gracias por este pequeño paseo para conocer las obras de estos artistas. Fue algo grandioso. Y además de apreciar lo grandioso de sus obras, pudimos ver cómo la geometría está presente en muchos espacios. Así es, podríamos decir que estamos rodeados de figuras geométricas. Bueno, pues espero que este breve paseo haya despertado su curiosidad por conocer más acerca de estos artistas y de su obra, además de investigar quiénes más han basado sus obras en el diseño geométrico. Por hoy ha sido todo en nuestra clase y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias, María. Muchas gracias, maestra. Nos vemos aquí en la siguiente clase. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienen la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con ¿Qué cambia y qué no cambia?, de matemáticas de 6º grado. Y espero que lo hayan disfrutado tanto como la maestra Diana y yo. A continuación, geografía. Nos vemos hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13, con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga:
aprendeencasa.cep.gov.mx. Todavía me acuerdo la primera vez que vi germinar una plantita y en mi cabeza solo podía pensar qué tenía que pasar en él para que pudiera crecer. En mi casa todo empezó con un juego, con mi pequeño microscopio. A veces mezclando cosas en el baño y explorando todo lo que me encontraba a mi paso. En mi familia no era tan común que alguna mujer estudiara profesionalmente alguna ciencia y nunca faltó el familiar que me dijera: ¿por qué estudias eso? Nadie se va a querer casar contigo. Decidí estudiar ingeniería bioquímica porque me ayudó a entender cómo funcionaban los seres vivos, pero también empezó mi camino para descubrir soluciones que nadie más había encontrado. Hace unos años, innovamos en el mundo de la nanotecnología, creando una nueva molécula capaz de matar virus, ayudando a acabar con una crisis de ébola. La vida te va a poner miles de retos. Está en ti seguir tus sueños, innovar y crear esperanzas y, sobre todo, dejar tu nombre marcado en la historia.